Mi nueva madrastra me acusó de ser amable solo para quedarme con las propiedades de mi padre, pero se puso pálida cuando le entregué la noticia de quién es la dueña de las propiedades. Hola. Así que yo, de 16 años, he estado viviendo con mi papá y su nueva familia durante los últimos 2 meses. He tenido muchos problemas con su nueva esposa, Nicole. Mi papá empezó a salir con Nicole hace unos 3 años, y para resumir, ella siempre ha tenido problemas conmigo sin razón real. Hace 3 años, yo tenía 13 años, y ella era una mujer adulta. Sin embargo, actuaba como si yo fuera la plaga de su existencia todo el tiempo. Siempre que mi papá estaba cerca, ella actuaba como si yo fuera su mejor amiga, pero en cuanto él no estaba a la vista, se convertía en una persona completamente diferente. Ella tiene 2 hijos propios, su hijo tiene 18 años y su hija tiene 15. Ninguno de ellos se lleva bien conmigo tampoco. Es como si toda la familia me odiara sin motivo. Supongo que probablemente estén celosos de mí porque mi papá está realmente relacionado conmigo, y me ven como una amenaza o algo así. Esto es gracioso porque probablemente debería decir lo mismo de ellos, ya que desde que mi papá conoció a Nicole, se niega a considerar siquiera que tal vez ella no es la persona que él cree que es. Según mi papá, ella es la mujer perfecta, y según yo, es como la bruja mala disfrazada de humana. He intentado decirle a mi papá varias veces qué tipo de persona es Nicole, pero él piensa que todo está en mi cabeza y que lo estoy inventando, porque creo que él debería seguir con mi madre. Lo admitiré, estuve en contra de la idea de que se separaran durante mucho tiempo. Para que conste, mi mamá y mi papá estuvieron casados hasta que ella falleció. Creo que el término es separación legal o algo por el estilo, pero así vivían mis padres. Básicamente, estaban legalmente casados, pero vivían vidas separadas. Todos vivíamos en la misma casa como una familia, y mis padres tomaron esta decisión para que yo aún pudiera experimentar una infancia normal. No sé qué estaban pensando porque no llamaría a mi infancia normal. En retrospectiva, mis padres se dieron cuenta de que se habían dejado de amar cuando yo tenía alrededor de 7 años. Supongo que habían considerado divorciarse, pero las repercusiones financieras y emocionales de eso eran algo con lo que no querían lidiar, así que optaron por la separación legal en su lugar. Afortunadamente, vivíamos en una casa bastante espaciosa, así que todo lo que tenían que hacer era quedarse separados en diferentes partes de la casa. Principalmente, se ocupaban de sus propios asuntos, pero me dijeron que seguían siendo mis padres, solo que ya no eran marido y mujer en el sentido tradicional de la palabra, y vivirían como compañeros de piso en su lugar. No tenía ninguna expectativa de que actuaran como otros padres. Cuando era niña, nada de eso tenía sentido para mí, y realmente quería que se reconciliaran y actuaran como los padres de mis amigos solían hacerlo. Era más feliz cuando cenábamos juntos como familia, y me molestaba mucho cuando alguno de ellos traía citas a casa. Trataba de arruinarlo para ellos. Solo quería unir a mis padres de nuevo durante mucho tiempo. Pero cuando Nicole vino a casa por primera vez, fue la primera persona que no parecía afectada por mi comportamiento terrible. Por supuesto, tenía 13 años en ese momento, así que no es que estuviera teniendo un berrinche, pero simplemente era muy fría y grosera con ella. Sin embargo, a ella no parecía importarle. Incluso para las siguientes veces que vino a casa, yo seguía siendo igual, pero ella simplemente mantenía la misma energía conmigo. Alrededor de los 13 años, finalmente empecé a darme cuenta de que tal vez mis padres realmente estaban felices con la forma en que estaban las cosas, y que no necesitaba cambiar nada al respecto. Así que, después de haber conocido a Nicole un par de veces, decidí dejar de enojarme cada vez que alguno de ellos tenía una cita y tratar de aceptar su arreglo. Creo que ambos padres se sintieron realmente aliviados cuando dejé de comportarme mal y acepté el hecho de que ya no estaban enamorados. Pero no creo que Nicole haya olvidado el hecho de que solía presionar a mis padres para que volvieran a estar juntos, y aunque dejé de comportarme mal, ella lo tuvo en cuenta en mi contra. Ella y su familia me veían como una amenaza potencial. Su propio esposo había fallecido hace años, y ella y sus hijos realmente parecían gustar de mi papá. Después de salir con ella durante un año más o menos, mi papá habló conmigo y con mi mamá. Nos dijo que estaba pensando en mudarse y alquilar un apartamento con Nicole y sus hijos para poder conocerlos mejor, porque estaba serio con ella y quería casarse con ella eventualmente. No sabía cómo me sentía al respecto, pero mi madre no estaba de acuerdo con esa idea y se lo dejó muy claro. Le recordó que habían tenido un acuerdo en el pasado para vivir juntos, a pesar de sus problemas, hasta que yo tuviera 18 años para que no me perdiera de nada. Ella respetaba a Nicole y el hecho de que él estuviera enamorado de ella, pero una promesa era una promesa, y esperaba que él cumpliera su palabra. Recuerdo que mis padres lo pensaron mucho durante un par de semanas, pero finalmente, mi mamá pudo salirse con la suya, y mi papá tuvo que ceder. Después de eso, supongo que Nicole empezó a odiarnos a mi madre y a mí, porque estábamos interfiriendo en la forma en que ella quería que fuera su familia. De todos modos, desde el año pasado, mi mamá ha tenido muchos problemas con su corazón. No sé los detalles,
pero estuvo entrando y saliendo del hospital durante un par de semanas. Luego, durante los últimos meses, las cosas estaban bien, pero desafortunadamente, su corazón volvió a fallar, y la perdimos debido a un ataque al corazón hace poco más de 3 meses. Mi papá, mi mamá y yo todavía vivíamos juntos en ese momento, y cuando la encontramos en la mañana, ya se había ido. Todos estábamos realmente consternados por ello, y creo que yo lo tomé más difícil. Durante aproximadamente un mes, solo estábamos mi papá y yo, y él trató de estar allí para mí lo mejor que pudo. Pero luego, de repente, un mes después de que mi mamá hubiera fallecido, un día trajo a casa a Nicole y a sus hijos y dijo que ahora vivirían con nosotros. También soltó otra bomba ese día y dijo que se casarían en un par de semanas. Sería una ceremonia pequeña, solo familiares y algunos amigos. Me dijo que la razón por la que estaba apresurando todo esto era que ya había esperado demasiado tiempo, pero ahora que su matrimonio con mi madre se había disuelto debido a su fallecimiento, sentía que le debía a Nicole cumplir con sus promesas. Sentía que yo ya era lo suficientemente grande para manejarlo ahora. Además, mi papá creía que vivir todos juntos me animaría, ya que pensaba que tener a mi nueva familia alrededor me ayudaría a sobrellevar mi duelo. Pensé en decirle que tenerlos alrededor definitivamente no ayudaría en absoluto a mi situación, y probablemente me haría sentir peor, pero podía ver que realmente estaba esperando con ansias esto. También sabía que él había estado esperando genuinamente para casarse con Nicole y vivir con ella, así que no dije nada e intenté ser parte de la familia feliz. Pensé que era un poco insensible de su parte casarse justo un mes después de que mi madre hubiera fallecido. Independientemente del tipo de relación que hubieran tenido en el pasado, sabía que no estaban involucrados románticamente. Incluso así, creía que debería haber esperado al menos un poco antes de traer a Nicole a casa. De todos modos, puse una cara feliz en la boda e intenté estar allí para mi padre. Después de que Nicole y sus hijos se mudaron, lo único que realmente cambió para mí fue que fui mucho menos al salón que antes, porque no quería verla por ahí. Solo me había mantenido en silencio por el bien de mi padre, pero no quería tener nada que ver con ella, y creo que los sentimientos eran mutuos. Sus hijos me ignoraban, y ella también. Solo fingíamos estar cerca unos de otros después de que mi papá regresaba del trabajo y nos sentábamos a cenar juntos, pero eso era todo. Luego, hace aproximadamente una semana, el abogado de mi mamá nos informó sobre el testamento. Aparentemente, ella había creado su testamento recientemente cuando su corazón volvió a fallar. Me había dejado esencialmente todo lo que poseía, y todos los demás en su vida recibieron partes iguales del dinero que ella había dejado después de que yo recibiera la mayor parte. Sorprendentemente, siempre había considerado a mi madre una mujer muy normal, pero resulta que poseía una gran cantidad de propiedades. Su abogado explicó que lo había heredado de su tío fallecido, quien murió hace un par de años. Pero en lugar de contarnos sobre esto, lo mantuvo en secreto y me lo dejó todo a mí. Tanto mi padre como yo estábamos muy sorprendidos por esta nueva información, pero yo estaba feliz de que mi mamá me hubiera dejado tanto. No eran las propiedades lo que me emocionaba, sino la perspectiva de tener algo completamente para mí en el futuro. Por supuesto, heredé mucho dinero también, y todo lo demás que ella poseía. La lista de propiedades que mi tío le había dejado era bastante extensa, y yo decidiría qué hacer con todo eso cuando cumpliera 18 años. Hasta entonces, mi padre actuaría como el tutor del patrimonio. Supongo que mi papá estaba realmente sorprendido de que solo hubiera sido asignado como tutor del patrimonio por mi mamá, y que tampoco conociera ninguna de estas propiedades. Supongo que tampoco importaba porque mi madre ya había separado sus finanzas cuando optaron por la separación legal, pero emocionalmente, supongo que él estaba bastante desconcertado. No sabía qué decirle sobre todo esto, así que no dije nada. Pero hubo un cambio muy distintivo y obvio en la actitud hacia mí después de ese día. Mis hermanastros continuaron ignorándome, pero ahora mi papá también se unió a ese club. Empezó a comportarse de manera muy fría conmigo después de que el abogado de mi mamá reveló el contenido de su testamento, y me resultó muy molesto. Me preocupaba más el comportamiento de Nicole hacia mí. Ella ya me odiaba y nunca se molestaba en ocultarlo en primer lugar, pero no se comportaba mal conmigo cuando mi padre estaba cerca. Ahora, sin embargo, apenas importaba. Ella era abiertamente desagradable conmigo y actuaba como si yo fuera una alimaña o algo así. Comentarios extraños, miradas fulminantes, básicamente todo el repertorio. No era nada a lo que no estuviera ya acostumbrada de su parte, pero el hecho de que mi papá no pareciera notar o siquiera preocuparse por esto realmente me molestaba. Luego, ayer, finalmente tuve un enfrentamiento con Nicole. Mi papá no estaba en casa en ese momento, estaba trabajando tarde por la noche, y mis hermanastros estaban fuera con sus amigos. No quería quedarme sola en casa con Nicole, así que hice planes con un par de amigos y estaba a punto de salir de la casa, cuando Nicole empezó a gritarme sobre cómo ella no era la ama de llaves y que no iba a lavar mis platos. Traté de mantener la calma y le dije que los lavaría en cuanto regresara a casa, pero ella dijo que esas eran mis tareas y que tenía que hacerlas.
Hay una regla en nuestra casa de que cada uno lava sus propios platos, y realmente iba a hacerlo en cuanto volviera a casa. Pero ella empezó a gritarme tan fuerte que perdí los estribos también, y pronto se convirtió en una pelea a gritos. Ella empezó a maldecirme, y yo le respondí con lo mismo. Entonces finalmente dijo que sabía muy bien por qué aún estaba soportando su relación con mi papá, incluso después de que él se casara con ella solo un mes después de la muerte de mi mamá. Me quedé pasmada. No sabía qué iba a decir. Luego, continuó afirmando que, aparentemente, mi papá finalmente se había dado cuenta de que solo estaba fingiendo ser una familia feliz con ellos y jugando el papel, porque quería toda la propiedad que mi mamá había dejado a mi papá. Según ellos, creían que yo estaba siendo amable con mi papá, a pesar de mis sentimientos internos hacia él y su relación con Nicole, porque quería que él dejara toda esa propiedad para mí y nada para Nicole y sus hijos. Me di cuenta de que probablemente mi papá le había mentido y le había dicho que mi mamá había dejado toda esa propiedad para él y no para mí. La razón por la que ella estaba siendo tan abiertamente desagradable conmigo era porque creía en esta teoría. No sé por qué exactamente mi papá le había mentido sobre esto. Probablemente, porque no quería que ella pensara que mi madre no le había dejado nada aparte de un poco de dinero. Todavía estoy tratando de entender los detalles de lo que está pasando, pero tan pronto como ella me acusó de esto, en realidad me reí en su cara y le dije la verdad. Ella literalmente se puso pálida. Al principio se negó a creerme, pero cuando dejé de reír, pudo ver que estaba hablando en serio. Después de eso, no dijo nada más y me fui de la casa. Decidí no regresar porque todo estaba demasiado tenso, así que pasé la noche en casa de una amiga. Justo como lo esperaba, alrededor de medianoche, mi papá me llamó. Empezó a gritarme y dijo que no tenía derecho a decirle a Nicole la verdad sobre el testamento. Estaba furioso conmigo por alguna razón. Eso realmente me enfureció, y le dije que no tenía razón para mentirle sobre estas cosas, porque él sabía a ciencia cierta que no le había dejado nada más que un poco de dinero. Toda esa propiedad que él había estado reclamando como suya en realidad me pertenecía a mí. Además, había permitido que Nicole me tratara horrible este tiempo, solo porque estaba celoso de que mi madre me hubiera dejado tanto a mí y nada a él. Mi papá me dijo que había estado planeando hablar conmigo más tarde porque, durante los últimos años, su negocio no había ido muy bien, y mi madre lo sabía. Sin embargo, a pesar de eso, nunca había ofrecido ayudarlo. Dijo que mi madre había sido egoísta y había ocultado el hecho de que heredó tanto de su tío solo porque quería ser mezquina, ya que no le gustaba Nicole y él quería estar con una mujer que ella no aprobaba. Obviamente, a mi madre no le gustaba Nicole, especialmente después de conocer cómo esa mujer me trataba. Así que no creo que fuera culpa de ella. Más importante aún, mis padres ni siquiera estaban realmente casados en el verdadero sentido de la palabra, así que ella no le debía nada para ayudarlo. Ella nunca le había pedido dinero, sin importar la situación. No era necesario que le ofreciera ayuda, al menos eso es lo que yo creía. Y ahora, incluso su decisión de dejarme todo me parecía justa porque mi papá parecía preocuparse más por Nicole y su familia que por mí, su propia hija. Así que, ¿quién puede decir que no habría actuado de la misma manera y que no habría cuidado más de Nicole y sus hijos que de mí, y vendido toda esa propiedad para contribuir a su estilo de vida en lugar de ayudarme? Pensé que era una preocupación muy válida que mi madre había tenido, y ella definitivamente tuvo la previsión de pensar en el futuro. No creo que ella haya hecho nada malo, y defendí su decisión cuando mi padre dijo que ella había sido egoísta y le había mentido. Me dijo que la única razón por la que le había mentido a Nicole, y le había dicho que él había heredado toda esa propiedad, era porque tenía la intención de hablar conmigo más tarde, y lograr que al menos compartiera las ganancias que obtendría de la propiedad con él en el futuro. Siendo su hija, él nunca pensó que yo rechazaría la idea, pero ahora ya no estaba tan seguro. Cuando le pregunté por qué había permitido que Nicole me tratara mal justo frente a él durante los últimos días después de que se enterara del testamento, me dijo que estaba demasiado ocupado para siquiera notarlo. Dijo que Nicole había inventado una teoría sobre por qué había estado tan tranquila con todo lo que había pasado desde el fallecimiento de mi madre, que solo estaba tratando de hacer que él dejara todo para mí al comportarme de manera amable. Pero él estaba demasiado preocupado por el futuro para preocuparse por eso, y se disculpó. Pero eso no fue suficiente para mí. Le dije que si él me hubiera hablado antes y me hubiera dicho realmente lo que sentía, quizás incluso habría considerado la idea de compartir la herencia con él en el futuro. Pero ahora, creo que mi madre había hecho lo correcto al excluirlo y dejarme todo a mí, porque claramente sus prioridades estaban en otro lugar. No creí lo que dijo y definitivamente no creí que no hubiera notado que Nicole me había estado tratando mal y que le había estado diciendo la verdad durante los últimos años, que ella era una persona horrible que me odiaba. Le dije que pensaba que la razón por la que no le había dicho nada a Nicole, incluso después de notar que ella me había estado tratando terriblemente, y permitirle que siguiera con esa teoría falsa que había inventado, probablemente era porque tenía demasiado miedo de perderla al decirle la verdad.
La única razón por la que no me había echado de la casa por sí mismo era porque en el fondo todavía tenía algunos sentimientos paternos hacia mí, pero principalmente porque no sería socialmente aceptable. Y ahora, después del testamento, necesitaba mantenerme cerca por las ganancias. Pensó que era escandaloso que hubiera sugerido algo así y me dijo que volviera a casa de inmediato. Pero yo dije que ya no iba a regresar a casa. De hecho, había decidido que iba a mudarme de la casa tan pronto como pudiera. No sabía dónde viviría, pero cualquier lugar sería mejor que vivir con mi papá ahora. Luego colgué y lo bloqueé. Esta mañana, me desperté con un mensaje de él diciendo que lo sentía mucho por hacerme sentir que me había fallado, pero que realmente me amaba y no quería perderme. Me pidió que volviera a casa lo antes posible para que pudiéramos hablar las cosas como familia. Dijo que ambos habíamos dicho muchas cosas horribles por enojo la noche anterior, pero sabía que no queríamos decir ninguna de esas cosas. Pero no estoy tan segura de que no lo haya hecho, y me siento como una persona horrible por siquiera insinuarlo. Creo que mi papá probablemente me está pidiendo que vuelva porque necesita el dinero. Entonces, ¿qué debería hacer si me niego a hablar con mi papá? Actualización 1. Así que hay un par de cosas que siento que necesito aclarar antes de decir algo más. Muchas personas me han preguntado por qué no me mudé con algunos otros familiares si no estaba de acuerdo con que Nicole se mudara con nosotros. Pensé que la respuesta era obvia, solo quería estar allí para mi papá. Después de perder a mi mamá, no quería perderlo a él también. A pesar de lo de Nicole, mi papá y yo nunca hemos tenido una mala relación. Él era un buen padre, solo que se volvió ciego cuando se trataba de Nicole. Ahora, las cosas están yendo muy mal. Además, todos mis familiares viven realmente lejos, y mi vida está aquí. Mis abuelos viven fuera del estado, así que eso está fuera de cuestión. Incluso si quisiera, sería muy difícil para mí mudarme. También, algunos de ustedes querían saber más sobre el acuerdo de vida que tenían mis padres. Vivíamos juntos como familia, pero no estaban juntos como pareja. Supongo que era muy raro para la mayoría de las personas, y por eso ninguna de sus relaciones duró mucho. Hasta que, por supuesto, llegó Nicole. Como la mayoría de ustedes, mucha de la gente que mis papás traían a casa después de salir un par de semanas no lograba entender el arreglo. Esencialmente, mis padres seguían viviendo con sus exparejas y la hija que tenían juntos. Mi mamá dejó de salir con gente después de un tiempo, y mi papá tenía a Nicole. Ella no parecía tener problemas con el arreglo, y cada vez que Nicole venía, mi mamá simplemente se encerraba en su habitación, y mi papá estaba en la suya. Sus habitaciones estaban en las esquinas opuestas de la casa, así que no era un problema. Para quienes preguntan si mi mamá tenía sentimientos persistentes por mi papá, incluso después de romper, no sabría responder. Si los tenía, los escondía muy bien porque, a mis ojos, solo eran amigos después de que cumplí 13 y acepté que nunca volverían a estar juntos. Quizás ella aún tenía sentimientos por él, o quizás no. Realmente no sé. De todos modos, eso ya no importa. He hablado con el abogado de mi mamá y le conté sobre la ruptura con mi papá. También hablé con mis abuelos, tanto los padres de mi mamá como los padres de mi papá, y todos pensaron que mi papá estaba realmente equivocado por lo que hizo y cómo se comportó conmigo. Me preguntaron si aún quería quedarme con él, y la respuesta fue un rotundo no. Así que todos ellos están volando aquí para lidiar con la situación, y hasta entonces, estoy viviendo con un amigo. Mi papá ha aparecido aquí todos los días durante la última semana, pero me he negado a verlo. La verdad es que simplemente no sé cuáles son sus intenciones ahora y estoy demasiado confundida con todo. Sigue contactándome en las redes sociales a través de múltiples cuentas, pero sé con certeza que sigue con Nicole y que están viviendo juntos en nuestra casa. Hasta que ella se vaya de aquí, me niego a confiar en nada de lo que dice. La gente puede llamarme malcriada o lo que sea, simplemente ya no me importa. Tengo que cuidar de mí misma, así que me quedo aquí hasta que lleguen mis abuelos. Entonces, todos podremos pensar qué hacer con esta situación. Todos ellos viven fuera del estado, y mudarme de aquí no es una opción para mí en este momento, porque todavía tengo que ir a la escuela. Realmente no quiero mudarme con nadie más. Lo más probable es que sugiera vivir sola, pero no estoy segura de si estarán dispuestos a aceptarlo. Simplemente, no sé qué va a pasar. Solo estoy cruzando los dedos. Actualización 2. Mis abuelos llegaron ayer y me llevaron al hotel donde se están hospedando para decidir qué hacer. Mi papá también estaba allí, por supuesto, ya que todavía tiene la custodia de mí. Cuando sugerí la idea de vivir sola en un departamento, fue rechazada al instante porque soy demasiado joven. Mi papá insistió en llevarme de vuelta a casa con él, pero dejé muy claro que mientras Nicole estuviera allí, no estaba interesada en arreglar las cosas. La única forma en que podría demostrarme que no tenía motivos ocultos y que quería solucionar las cosas conmigo era echar a Nicole y a sus hijos. Si no podía hacer eso, no teníamos nada de qué hablar. Trató de discutir conmigo varias veces, pero simplemente no estaba interesada.
Mis abuelos tuvieron que callarlo. Sugirieron llevarme con ellos, pero yo no estaba lista para mudarme, y mi papá tampoco estaba dispuesto a renunciar a mi custodia, así que no sabíamos qué hacer. Después de un tiempo, mis abuelos me preguntaron si estaría dispuesta a solucionar las cosas con mi papá, y repetí lo que les había estado diciendo: estaría dispuesta a volver a casa con él siempre y cuando Nicole no estuviera allí. Luego, se dirigieron a mi papá para preguntarle si esa era una solución aceptable para él, y después de pensar un par de minutos, dijo que lo haría funcionar. Admito que estoy bastante sorprendida de que haya aceptado esto, pero todavía no estoy segura de lo que pasará en el futuro. En este momento, me estoy quedando en el hotel con mis abuelos, y mi papá ha regresado a casa para hablar con Nicole. No tengo idea de qué esperar y realmente espero que todo salga bien y que mi papá no empiece a resentirme más de lo que ya lo hace. Estoy genuinamente confundida sobre qué hacer y cómo sentirme con respecto a todo esto. Nos ha dicho que le demos un par de días para hablar las cosas con Nicole. Él tampoco sabe qué va a pasar. Lo único que puedo hacer ahora es esperar lo mejor. Realmente no quiero perder a mi familia. Actualización 3. Ha pasado una semana desde mi última actualización, y regresé a casa ayer. En resumen, mi papá y Nicole se están divorciando. Cuando él volvió a casa ese día, intentó explicarle a Nicole que no estaba lista para regresar mientras ella estuviera allí. Esto tenía sentido porque ella me había tratado horriblemente en el pasado, y no quería eso más. Le pidió que se fuera por un par de semanas para que pudiéramos resolver las cosas, pero ya estaban teniendo muchos problemas. Después de que revelé la verdad sobre la propiedad, Nicole se enojó mucho. Se sintió engañada y pensó que él no era alguien en quien pudiera confiar para el futuro. Entonces, cuando él sugirió que se fuera por un par de semanas, ella se volvió completamente loca y decidió solicitar el divorcio. Su petición es bastante dura, pero afortunadamente no llevan casados mucho tiempo, solo unos meses, y habían mantenido sus finanzas mayormente separadas, así que realmente no tiene derecho a mucho. Mi papá se disculpó conmigo por todo. Me dijo que su reacción después de enterarse del contenido del testamento de mi mamá había sido completamente irracional, y que había sido una persona terrible por permitir que Nicole me tratara así. Dijo que iba a intentar ser un mejor padre, y yo voy a exigirle que cumpla su palabra. Si no lo hace, realmente me voy a ir y solicitaré la emancipación. Muchas personas pueden no estar de acuerdo con mi decisión de darle una segunda oportunidad a mi papá, pero creo que estoy haciendo lo correcto. Incluso si no lo estoy, es mi error porque es mi vida. No quiero arrepentirme de nada en el futuro, así que voy a hacer lo que creo que es correcto. Además, él parece realmente arrepentido ahora. Dado que ha visto el verdadero carácter de Nicole, no creo que vuelva con ella. De hecho, ni siquiera parece preocuparse por el divorcio en este momento, lo único que le preocupa es si estoy bien o no. Por ahora, no estoy segura de si está haciendo esto por la propiedad o no, pero lo averiguaremos. Por ahora, estoy esperanzada. Actualización 4. Vuelvo después de mucho tiempo, 3 años, para ser precisos. Muchos de ustedes querían una actualización sobre cómo iban las cosas con mi padre, así que aquí está. No lo estaba haciendo por la propiedad, realmente se mostró arrepentido por su comportamiento. Aunque su negocio pasó por un momento difícil, logró volver a encarrilarlo y actualmente está pagando mi educación universitaria. Le dije que no lo necesitaba, pero insistió en que, después de todo lo que pasó, era lo mínimo que podía hacer por mí. No ha hablado con Nicole desde el divorcio, ni ha mencionado nada sobre ella. No necesitaba hacerlo, superó el divorcio a su manera, y ella solo recibió una compensación mínima. Desde entonces, hemos estado trabajando arduamente para mejorar nuestra relación, y ha ido muy bien. Ahora estamos en un gran lugar con nuestra relación padre-hija. Cada vez que vuelvo a casa, tratamos de hacer algo divertido juntos. Estoy realmente orgullosa de lo lejos que hemos llegado. Esto podría haber salido mal fácilmente, pero estoy contenta de que mi papá haya decidido mejorar cuando tuvo una segunda oportunidad. No me arrepiento de nada. En cuanto a las propiedades, la persona que se encargaba de alquilarlas sigue con su trabajo, y todo el dinero de ellas es depositado a una cuenta. La idea es que con ese dinero pueda establecerme cuando termine la universidad, ya que me queda muy poco y eso me alcanzará para comprarme una casa probablemente. Es bastante dinero el que dejan las propiedades, lo cual es bueno, ya que podría pasar el resto de mi vida sin trabajar. Pero mi carrera también me gusta mucho, así que voy a trabajar, a la par de que sigo alquilando esas casas para tener un ingreso extra. Si te preguntas por qué no me mudo a una de ellas, no lo hago porque no están en la ciudad donde crecí, ni tampoco en la ciudad donde está mi universidad ahora. Por eso voy a comprar algo cuando regrese a mi ciudad, ya que me gusta mucho y quiero vivir allí cuando me gradúe.